Buenos días, una semana más. Comenzamos con el resumen semanal de trading, en este caso el número 248. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, pues semana muy provechosa y ahora una semana más de ver qué es lo que hará esta vez el mercado y la siguiente me voy de vacaciones. Voy a visitar a Juan, a ver si me invita a una sidra. Pues muy bien, que lo disfrutéis. A mayo, por ahí ya que hace menos calor, iré a visitar Sevilla, tranquilo. Oye, para aquí te esperaré. Venga, vamos a empezar como siempre. Vamos a ver, tito, tito que no encuentro la opción de compartir. Un momento. Aquí. Venga, como siempre, empezamos con el disclaimer, ¿no? Bueno, toda la operativa es un producto, instrumento financiero apalancado, supone un alto riesgo, con lo cual todo lo que aquí comentemos se hace con carácter formativo y con la única finalidad de, bueno, aportar y ayudar en vuestro ofrecimiento. Venga, empezamos como siempre por el IBEX 35. Bueno, el IBEX 35 en semanal, ya vemos, ¿no? Continuamos con la etapa 2. La etapa 2 caracterizada por mínimo relevante creciente, máximo relevante creciente, media de 20 alcista, media 40 alcista. Bueno, y simplemente ahora estaríamos en lo que sería una simple inhalación, ¿vale? Una inhalación que siempre que se venga aquí a la zona de soporte menor, en torno a la zona de los 14.300, no habría mayor problema para confiar en la continuidad de esta etapa 2. ¿Vale? Si nos vamos al diario, bueno, diario ya no podemos hablar de etapa 2, ¿no? Bueno, aunque bueno, los mínimos relevantes siguen siendo crecientes, pero ya tenemos varios cierres, ¿no? En este caso, uno, 2, 3, 4, 5, 6 cierres por debajo de la media de 20, ¿no? Una media de 20 que se ha aplanado, ¿vale? E incluso, bueno, dejándonos aquí lo que conocemos como un patrón isla, ¿no? ¿Vale? De fin de movimiento. ¿Vale? Patrón isla caracterizado, bueno, por un hueco, ¿no? Que nos deja tanto a derecha como a izquierda, ¿no? Pon horario, que creo que lo verán mejor eso que comentas. Bueno, horario, sí, sería toda esta zona de aquí, ¿no? ¿Vale? Bueno, suele ser una de las formas en la que finalizan, ¿no? Los ciclos, en este caso, esta etapa 2, ¿no? Que teníamos en diario, ¿vale? De hecho, ya vemos, tenemos 6 7 cierres por debajo de la media de 20, una media de 20 que se ha girado bajista, ¿no? Bueno, ahora sería incluso que pudiera tener algo más de continuidad alcista, incluso volver a cortar hacia arriba la media de 20, pero ya sería probablemente para arrancar, ¿no? Lo que sería el acunamiento para arrancar para la futura etapa 4, ¿no? Que la tendríamos a la pérdida de la zona de los 14.600 de esta zona de aquí, ¿vale? Con lo cual, bueno, etapa 2 en semanal, en fase de inhalación, una inhalación que probablemente le pueda quedar algo más de continuidad. Del IBEX destacaría, Julio, lo que comentas de visitar soporte menor, que en semanal es lo que ha hecho las últimas 3 veces. Ujú. La gente puede ver que cada vez que ha hecho una inhalación anteriormente, la anterior, está, bueno, esa incluso esa también, en verdad. Sí, Como visita siempre el soporte menor, la anterior también y todo eso. O sea, para sí, que sería una cosa sana. Y de hecho, como empieza con un hueco profesional y gran vela sólida en el semanal, lo suyo es que requiera un retest. Es decir, que caiga a esa zona 14.300, tengamos un rebote, un fallo de PC1 retest y ese, digamos, sería el momento de arranque bueno a nivel semanal. ujú. O sea, para un mes tenemos, o un mes y medio, diría yo, Sí, de esperar para el lado alcista. que le queden algunas semanas de inhalación Mm. hasta buscar apoyo para luego sí tener continuidad en la etapa 2, ¿no? Que tenemos en semana. Bueno, si nos vamos a... Pero verá, la gente que se fije, el patrón es la que acaba de comentar Julio, ahora en el DAX lo veremos, ¿vale? Para que tengáis claro eso. Etapa 2 en este caso, pues esperamos etapa 3 y etapa 4. Lo que pasó en el DAX creo que hace un año y medio o dos, que también tuvimos un patrón isla en etapa 4 y luego ya tuvimos la uno y 2 así para que la gente pueda entender un poco mejor el concepto. Bueno, ponemos el DAS aquí como comentas. Hace un año o dos me acuerdo que fue. Más abajo, más. Ese que Ahí tienes lo tengo marcado marcado, encima. sí. Mira, justamente el patrón isla por el lado
bajista en este caso, que tuvimos aquí, y que puso fin a esta etapa 4 que teníamos, ¿no? Desde ahí, bueno, un gran movimiento que continúa a día de hoy, ¿no? Bueno, en el DAS tenemos igualmente en semanal una etapa 2, ¿vale? Caracterizada porque los mínimos relevantes son crecientes y los máximos relevantes también son crecientes, ¿no? Aunque bueno, ya formándose lo que sería una zona de techo congestionado, ¿no? Mm. Si bien todavía los mínimos relevantes siguen siendo crecientes y la media de 20 sigue siendo claramente alcista y el precio, bueno, esta semana por primera vez ha cerrado por debajo de la media de 20, ¿no? ¿Vale? Con lo cual nos sugiere de que, bueno, quizás pueda quedarle algo más de inhalación, ¿vale? Pero de momento, etapa 2 aquí con ciertas dudas, ¿no? Respecto a lo comentado al IBEX, por eso que decimos, ¿no? Porque, bueno, ya tenemos la formación de un triple máximo y ya, bueno, el precio ya en los entornos de la media de 20, ¿no? De momento, mínimo relevante creciente y media de 20 alcista, con lo cual todavía consideramos etapa 2, ¿no? Además, en zona de soporte menor, ¿vale? Si nos vamos al diario, bueno, aquí vemos toda esa zona de congestión de los últimos meses, ¿no? Y bueno, vemos aquí, exactamente, tuvimos aquí una etapa 2 que nos dejó este fallo de patrón de ruptura, desde aquí etapa 3, etapa 4, nuevamente etapa 1, una etapa 2 que da fallo aquí en esta vela y desde entonces etapa 3, bueno, y ahora tendríamos una etapa 3, ¿no? Tendríamos una etapa 3 e incluso dándonos un patrón de venta 1 el pasado viernes, ¿vale? Con lo cual, bueno, lo lógico sería que después de una etapa 3 tengamos una etapa 4 que tendríamos a la pérdida de esta zona de aquí, ¿no? Esta zona de los 23.350, ¿no? ¿Vale? Entonces yo esperaría más continuidad bajista, ¿no? En las próximas Mm. sesiones, ¿no? Que bien que viniera aquí a buscar esta zona de los 23.000, incluso la media 200, ¿no? ¿Vale? No sé cómo lo ves tú, Manu. Sí, exactamente igual que tú. O sea, yo ahora mismo el DAX, salvo que sea para superar, o sea, una vez superen máximos históricos, yo ya no veo el lado alcista. Más que nada porque el momento que pueda dar el lado alcista es todo resistencias por todas las partes. Y lo que siempre buscamos es movimiento fluido. Entonces, lo único que estaría atento es para el lado corto. Entonces, el viernes tuvimos patrón de venta uno, ahora que lo estoy viendo. Mm. Y luego viene movimiento prácticamente fluido. Tiene los gaps o medio 200, pero Sí. digamos que el lado, no fácil, pero el lado que tiene ese movimiento fluido va a ser más el lado bajista que alcista. Y como en semanal es triple máximo, que es normalmente como suelen finalizar las etapas 2, ya decimos siempre con un doble máximo, así que con un triple o más, solo estaría atento para el lado bajista en el DAX. Sí, realmente el semanal ya no, casi que nos lo marca, ¿no? Sin tener que mirar todo Mm, esto, ¿no? Tenemos una etapa 2 pero que ya empieza a generar ciertas dudas, ¿no? Bueno, pues el triple máximo que comenta y que, bueno, ya los mínimos relevantes ya no son especialmente crecientes, ¿no? De hecho, bueno, si suponiendo que arrancara este, seguiría siendo creciente si fuera este, pero todo hace indicar de que al menos este de aquí lo vamos a testar, ¿no? mm. ¿Vale? Sobre todo por el patrón de venta uno que nos dio el viernes además con una envolvente y que nos sugiere, bueno, que tengamos un arranque de semana eh, hacia abajo, ¿no? Bueno, nos pasamos ahora al lado americano y empezamos como siempre por el Standard Poor's. Bueno, Standard Poor's en semanal, etapa 2, ¿no? Después de la caída tan vertical que tuvimos en abril, una vuelta a nube, etapa uno y recuperando etapa 2. Y además con bastante fuerza, ¿no? Esta semana arrancamos la semana con un hueco bajista que ha sido negado, ¿vale? El lunes arrancamos aquí y bueno, primera hora esta vela fue roja, ¿no? Dejando un hueco que luego el precio ha conseguido no solamente darse la vuelta, sino cerrarlo y acabar la semana en zona de máximo, ¿no? Lo cual nos sugiere de que, bueno, hay fortaleza alcista todavía y que pueda tener más continuidad en las próximas sesiones, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, diario, etapa 2 con vías del tren, ¿no? Media de 20, media de 40, paralelas y alcistas y máximo relevante creciente, mínimo relevante creciente, ¿vale? Y el precio casi siempre, bueno, salvo en contadas excepciones, por encima de la media de 20, ¿vale? El viernes arrancamos con un hueco profesional que luego fue negado, ¿vale? Pero haciendo nuevos máximos históricos, ¿vale? Nos deja una vela
bajista, pero una vela en la que no tenemos grado de penetración, ¿no? El grado de penetración en la vela previa es, bueno, en torno al 20, el 30%, ¿no? Con lo cual no es preocupante, incluso, bueno, dejándonos lo que sería una bottom tail, ¿no? Señal de reversión, porque esta vela fue roja hasta aquí abajo, ¿no? Eliminando el 100% de la vela del día previo, bueno, y al final los compradores consiguieron recuperar, ¿no? La fortaleza y todo hace indicar de que tendremos más continuidad alcista, ¿vale? Pero si lo vemos en horario se verá más claro, ¿no? Y vemos, ¿no? Como teníamos este arranque, bueno, realmente en horario no era más que un hueco novato, ¿no? Hueco novato después de un movimiento ya muy extendido y desde ahí una inhalación muy vertical que, bueno, dio un primer patrón de compra uno, el retest, y ahora parece que arrancando nuevamente, ¿no? Siempre por encima de la media de 20, con lo cual todo hace indicar que podamos tener más continuidad alcista. El típico patrón hueco nube, parece ser que hará. Sí, sí, hueco nube en margen temporal menor. Mm. Si nos vamos al Nasdaq, bueno, el Nasdaq un poquito más débil, ¿no? Venimos comentando la última semana, de hecho, bueno, ya vemos que en semanal aquí ya sí que nos ha dejado un máximo relevante, ¿no? O sea que en Standard Poor's no, porque el precio sigue arriba, ¿no? Igualmente arrancamos la semana con un hueco bajista que ha sido negado, ¿vale? Ha sido negado, pero con más debilidad, ¿no? En este caso no hemos conseguido hacer nuevos máximos como se ha ocurrido en el Standard Poor's, ¿no? Pero bueno, realmente una vela, un hueco bajista negado, eh, nos denota fuerza alcista y más continuidad por el lado alcista, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Siempre que tenemos un mensaje bajista negado, tiene implicaciones alcistas, ¿no? Si nos vamos al diario, pues igual, ¿no? Mantenemos una etapa 2 aquí con más dudas, ¿no? Porque, bueno, aunque la clave en las etapas 2 son los mínimos relevantes y los mínimos relevantes siguen siendo crecientes, ¿vale? Aquí a duras penas, pero realmente siguen siendo crecientes. Tenemos media de 20 alcista, media 40 alcista. Más dudas, ¿por qué? Pues porque el precio empieza a cortar hacia arriba y hacia abajo la media de 20, ¿no? Incluso nos ha dejado máximos relevantes decrecientes, ¿vale? O sea, bueno, que no había ocurrido en toda la subida, ¿no? Y la media de 20 se empieza a aplanar un poco, ¿no? Pero bueno, de momento el mensaje del viernes claramente alcista, ¿no? Igualmente arrancamos con un hueco profesional, ¿vale? Que superó resistencia previa y que luego fue negado durante la sesión, ¿vale? Pero si vemos, acabamos con lo que sería una mecha, una bottom tail y con una vela que no tiene grado de penetración en la vela previa, ¿vale? Con lo cual el mensaje sigue siendo claramente alcista, ¿vale? Y lo lógico sería que arrancáramos la semana testando nuevamente la zona de máximos históricos, ¿vale? Igualmente, si lo vemos en horario, lo veremos igual, ¿no? Como hemos visto en SPY, ¿no? Vemos que tenemos un hueco en la apertura del viernes, que realmente es un hueco novato, ¿no? En este marco temporal. Y desde entonces lo que conocemos como hueco nube, ¿no? Caída vertical, cerramos el hueco, y desde ahí, sin perder la estructura de etapa 2 el precio vuelve a arrancar, ¿vale? Con lo cual lo lógico sería que el lunes volvamos a testar la zona de los 580, ¿no? ¿Vale? Y por último, el Russell, ¿no? Que es el índice que vemos más fuerte en las últimas semanas, a diferencia, bueno, de meses atrás. Parece que los valores de pequeña capitalización toman el control ahora y son un poco los que están tirando del mercado con más fuerza, ¿no? Ya vemos que en semanal ya tenemos una etapa 2, ¿no? Después de la confirmación de este mínimo relevante por encima de la media de 20, una media de 20 ya alcista, ya tenemos la confirmación de la etapa 2 y lo lógico es que, bueno, la siguiente zona objetivo sea la zona de los máximos históricos, en la zona de los 243, ¿no? Esta semana igualmente, ¿no? Arrancamos con un hueco profesional bajista que ha sido negado, ¿vale? Negado además de manera contundente, ¿no? Bueno, cerrando por encima de los máximos anteriores, lo cual nos sugiere más continuidad alcista para la próxima semana. Si nos vamos al diario, bueno, etapa 2 vías del tren, máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes y, bueno, marcando un nuevo máximo el pasado viernes, ¿no? Lo cual nos sugiere, ¿no?, que podamos tener más continuidad a lo largo de esta semana, ¿vale? No sé si tienes algo que No, añadir. digamos que así como
a lo largo del año Europa ha estado más fuerte que América, más o menos, que ahora mismo es justo lo contrario. Es América quien está para el lado, digamos, alcista, Mm. sobre todo las de pequeña capitalización, como son las del Russell, y Europa está más que nada para el lado bajista. Sí, sí, había una rotación del capital, ¿no? De Europa hacia Estados Unidos. Bueno, pasamos ahora a los valores que nos habéis ido solicitando. A ver, empezamos por el primero, Blend, ¿vale? Blend, bueno, un valor que en semanal teníamos una etapa 4, ¿vale? Bueno, una etapa 4 que en este caso finalizó, bueno, ya desde aquí ya podría ser una etapa uno, ¿no? Una etapa uno, todo esto una etapa uno. Nos dejó esta bottom tail encubierta y de ahí parece que arranca, ¿no? Arranca ya, la semana pasada lo que sería el agunamiento y esta semana arrancando. De momento para mí todavía etapa uno, ¿no? Porque solamente hemos eliminado una zona de máximos relevantes previos, que sería esta, ¿no? Son dos máximos, pero son relativamente iguales, ¿no? La etapa 2 la tendríamos por encima de la zona de los 420, que es justamente donde se frenó esta semana, llegó, no pudo, bueno, quizás durante la semana consolide y se decida arrancar confirmando el escenario de etapa 2, ¿no? La superación de esta zona y con movimiento fluido, ¿vale? Si nos vamos al diario, bueno, al diario, aquí vemos, ¿no? La etapa 4 que tuvimos aquí, un patrón isla igualmente, y desde ahí etapa uno y el viernes confirmando el inicio de la etapa 2, ¿no? Con un hueco por encima de la media 200 plana y por encima de la zona de resistencia previa, ¿vale? Si bien, bueno, llegó a su siguiente zona objetivo, que era esta zona de aquí, y de momento parece que le cuesta, ¿no? Entonces, bueno, un valor interesante, pero sobre todo por encima de esta zona, ¿no? De la zona de los 4,22. ¿Vale? Vale, yo ahora lanzaré una pregunta porque él dice de esperarse a una posible inhalación a la media de 200 en diario. ¿Tú qué le dirías? ¿Que se espere ahí o cuando supere los 4,22 que acabas de comentar? Bueno, si hiciera una inhalación y se apoyara la media de 200, pues sería el momento idóneo, ¿no? El momento idóneo para ir. Pero realmente, este valor, cuando realmente será interesante correrá, será por encima de la zona de los 4,20, ¿no? Lo vamos a ver un poquito. Vemos, esta zona de aquí ya no debería de perderla, ¿no? Esta zona del hueco que nos dejó el viernes no debería de perderla. Ya superó esta zona de resistencia, lo lógico es que tenga continuidad, ¿no? Yo creo que esa inhalación que comentan, tal como lo veo en horario, no la vamos a tener. Y yo creo Y que será. luego pon mensual porque dice que mensual tiene muy buena pinta. Entonces, si tiene buena pinta es valor que Sí, la verdad que en mensual tiene una pinta tremenda, ¿no? Cuadro para redondeado, seguir. ¿vale? Y haciendo lo que sería, bueno, el acunamiento, ¿no? Y un patrón de compra uno rompiendo esta zona, un valor súper interesante, ¿no? Y que lo lógico es que se venga a la zona de los 5,50 y luego también con movimiento fluido hacia arriba, ¿no? Valor muy interesante. Mm, eh, la verdad que en todos los marcos temporales, ¿no? La entrada mejor hubiera sido la del viernes, ¿no? Con el salto por encima, media 200, pero bueno, un valor que todavía es factible para incorporarnos, sobre todo porque cuando tiene movimientos fluidos a partir de esta zona, ¿no? La zona de los 4,20. Bueno, pasamos al siguiente, IMTX. Bueno, pongo el semanal. IMTX, bueno, teníamos una etapa 4 y ya etapa uno, incluso etapa 2, ¿vale? Etapa 2. Bueno, etapa 2 que parecía que se ponía en peligro la semana pasada. Bueno, con esta semana pasada, esta vela acababa así, ¿no? Perforando el mínimo relevante previo y, bueno, poniendo en serias dudas, ¿no? La etapa 2 recién iniciada. Si bien esta semana, bueno, nos arranca con una gran vela sólida, que lo que nos confirma es que esto no ha sido más que un check-out y un fallo de patrón de ruptura con continuación bajista, ¿no? Con lo cual, la consecuencia es que el precio venga a buscar su zona de resistencia mayor, la zona de los 6,80 en las próximas sesiones, ¿no? Si nos vamos al diario, pues ahí vemos, ¿no? Cómo esa inhalación en semanal ha sido una etapa 4, ¿vale? Una etapa 4. Aquí vemos el checkout que nos hace con esta bottom tail encubierta y desde ahí arranca con fuerza. Bueno, y ya una etapa uno, ¿no? Ya una etapa uno, pues ya tenemos un cierre
claramente por encima de la media de 20 y hemos consumido en torno al 70-80% del impulso bajista previo, ¿vale? Con lo cual, etapa uno, ¿vale? Lo normal es que, bueno, le cueste un poquito ahora que consolide esta zona, que de tiempo que la media de 20 se vaya girando alcista y que luego, bueno, eh, vaya a su siguiente zona objetivo que hemos comentado, la zona de los 6,80, ¿no? Si supera esa zona, pues evidentemente sería un valor interesante, pues también se le abre un movimiento fluido y ya tendríamos ambos marcos temporales alineados, ¿no? ¿Vale? Tendríamos etapa 2 tanto en semanal, una etapa 2 que hemos dicho que se puso en duda la semana pasada y que tras el arranque potente con gran velocidad nos sugiere, bueno, primero de que vengamos a buscar su zona de resistencia mayor, pero luego lo lógico sería que acabara rompiéndola y fuera su siguiente zona objetivo, ¿no? Para mí sería la zona de la media de 200 plana en torno a los $9, ¿vale? Pero bueno, un valor interesante para vigilar, sobre todo si, bueno, si nos hace aquí una consolidación que dé tiempo a que la media de 20 se vaya girando y, bueno, buscar un patrón de entrada para el siguiente movimiento. Yo la única duda, pregunta que le haría es, ¿por qué, o sea, en el semanal, al principio considera etapa uno y a partir del mínimo relevante, o sea, que ve que está por encima de la media de 20 y así que considera que podría ser una etapa 2? Mi duda, pregunta sería, ¿por qué, o sea, por qué ha tenido esa duda de etapa uno o etapa 2 y no directamente, viendo que hay máximos crecientes y mínimos relevantes crecientes, no ha considerado la etapa 2 sobre todo cuando nos deja ese máximo que está señalando en 6,80? Esa sería la pregunta que tendría yo para el compañero. Mm. Que nos lo diga a ver por qué esa duda, por decirlo de alguna forma. Y lo vemos. Pasamos a la siguiente, length. Vale, length. Bueno, semanal, etapa 2 y bueno, confirmando el patrón de ruptura a continuación alcista que nos dejaba hace un par de semanas, ¿vale? Y arrancando y bueno, negando un movimiento bajista de la semana previa y todo hace indicar de que debiera tener continuidad, ¿no? Aparte, bueno, un valor que para Core tiene una pinta tremenda, ¿no? Un suelo redondeado amplísimo y desde ahí como superó medio 200, se apoyó en ella a modo de acunamiento y desde ahí arrancando con fuerza, ¿no? Ahora patrón de ruptura a continuación alcista y con movimiento fluido, ¿no? Valor que lo podemos ver perfectamente en las próximas semanas en torno a la zona de los 65-70, ¿no? Vale, una pinta tremenda. Si nos vamos al diario, pues igualmente etapa 2 y igualmente patrón de ruptura a continuación alcista el viernes, ¿no? Si bien aquí me genera ciertas dudas porque la ruptura se produce con una gran vela sólida después de un movimiento ya de uno 2 3 4 5 la sexta vela, ¿no? Ya sabemos que más de 5 o 6 velas en el mismo sentido no suelen ser muy frecuentes, ¿no? Entonces, bueno, quizás este movimiento estuviera próximo a finalizar. Pero bueno, en definitiva, un valor muy interesante para seguir y para buscar un patrón de incorporarnos a este movimiento, sobre todo, bueno, pues, la pinta que tiene en semanal, ¿no? ¿Vale? Si bien yo este patrón de ruptura no es de los que más me gusta, por eso que comento, ¿no? Un patrón de ruptura que viene después precedido de 5 o 6 velas precedentes, lo que llamamos corredor cansado, yo esperaría la siguiente oportunidad, ¿no? Siguiente patrón Mm. de entrada. Lo ideal aquí es que nos haga una semana lateral antes de romper a la siguiente hacia arriba. Sí, sí. Y sobre todo porque en horario seguramente, bueno, realmente en horario no se ve tan así, ¿no? Con esta... ajá. En horario sí cambia la pinta, la verdad que sí me parece una ruptura limpia y buena. Con esta innovación que nos hizo, sí, sí. Bueno, pues sí, tal como lo veo en horario, cambia un poco de opinión respecto a lo que veía Mm. en diario, ¿sabes? Porque esta negación que tuvimos ahí, sí parece que la ruptura va a tener continuidad. Pero bueno, lo veremos el lunes, ¿no? Mm. Bueno, pasamos a la siguiente, que es Vimeo, ¿vale? Bueno, valor de un semanal muy, muy similar al anterior, si acaso desde la zona de abajo, ¿no? Arrancando desde abajo, un suelo redondeado. ¿Vale? Ya nos hizo una etapa 2 desde ahí etapa 3 y etapa 4. Una etapa 4 que
pudiera estar finalizando, ¿no? Finalizando con este fallo de patrón de ruptura de continuación bajista que nos hizo, ¿no? Una gran vela sólida de arranque que luego no tiene continuidad y que, bueno, ha sido negada en su totalidad. Y ya un primer cierre por encima de la media de 20, bueno, consumiendo en torno al 90% del impulso bajista previo, ¿vale? Con lo cual ya empezamos a considerar escenario de etapa uno, ¿vale? Si nos vamos al diario, bueno, pues el diario sí que tenemos ya una etapa 2, ¿vale? La etapa 2, esta zona de aquí será mínimo relevante el lunes y, bueno, la zona clave, ¿no? Superar la zona de los 4,50, bueno, 4,50, 4,60 que tenemos otra zona de resistencia ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que un valor todavía algo verde, ¿no? Para buscar un movimiento tal como está en semanal. Semanal, etapa uno, además ya una, 2, 3, 4, 5 velas alcistas. Lo normal es que, bueno, el precio corta hacia arriba y hacia abajo la media de 20, ¿no? Que no tenga mucha continuidad este movimiento todavía, ¿no? Un poco verde, ¿vale? Es lo que vemos aquí también en diario, ¿no? Etapa 2, pero bueno, zona de resistencia 4,50, 4,60, que dudo que pueda en este primer intento con ella, ¿no? Quizás necesite de una nueva inhalación, quizás a la siguiente, ¿no? Con lo cual, eso le va a suponer como mínimo una semana, un par de semanas, ¿no? Mm. Yo lo único que diría es que dice que el 450 está demasiado lejos de la media para el conteo de etapas. Para la etapa 2 lo que no son los mínimos relevantes para ver si está lejos o no. Es decir, el 450 no deberías de verlo como que si está lejos o cerca para contar. Es decir, si supera los 450, pues sí que estaría en etapa 2 directamente. O sea, para la alcista lo que tienes en cuenta son los mínimos. Eso es lo que tienes que ver que esté cerca de la media. Los máximos no hace falta. Y en el lado contrario, las etapas 4 son los máximos relevantes, lo que tienes que ver para el conteo que esté cerca de la media. Vale. Bueno, pasamos ahora a Tesla. Bueno, Tesla, el semanal, pues tenemos, yo creo, una etapa uno, ¿no? Etapa uno súper amplia, bueno, haciendo lo que sería un agunamiento perfecto, ¿no? Ya con mínimos relevantes crecientes, media de 20 alcista, bueno, media de 20 que está acunando claramente al precio, ¿vale? La zona clave, la zona de los 3,57, 3,60, ¿no? Que es la ruptura de esta zona es la que confirmaría el inicio de la etapa 2 en este marco temporal, ¿vale? Con lo cual, bueno, interesante para vigilar si tras el arranque de esta semana, ¿no? La semana que arranca con un hueco bajista también negado, lo cual denota fuerza alcista y que probablemente podamos tener continuidad esta semana y que vayamos a como mínimo a testar y probar si realmente se da inicio a la etapa 2 o si tenemos un fallo de ruptura, ¿no? Pero tal como arranca, todo hace indicar que esta semana probaremos esta zona de máximos relevantes previos y lo que daría inicio a la etapa 2 en este marco temporal. Si nos vamos al diario, en el diario sí que tenemos ya una etapa 2, ¿vale? Una etapa 2 clara, que sí, una etapa 2 endeble, ¿no? Endeble porque, bueno, ya vemos que en cada inhalación el precio corta hacia arriba y hacia abajo la media de 20, ¿vale? La media de 20. Aquí tenemos marcada, ¿no? La zona clave, esta zona de aquí, ¿no? Esta zona de los 3,57, 3,67, que es la que abriría paso a la etapa 2 en semanal, y bueno, y que tuviéramos alineamiento de ambos marcos temporales y posibilidad de movimiento fluido después, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, bueno, un valor interesante para vigilar esta semana por si consigue superar esta zona. El siguiente que nos comentan es más, bueno, en semanal, formación de un amplísimo suelo redondeado y como ya tenemos una etapa 2, ¿vale? La etapa 2 ya tenemos máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes, media de 20 alcista y el precio, bueno, acunando, ¿no? Acunando sobre la media de 20 que esta semana arranca. De momento la media de 200 es la que frena el precio, ¿no? Pero bueno, ya vimos que ese freno de la media de 200 ya sucedió aquí en la semana 32, ¿no? Con lo cual, este arranque de ahora debiera de tener más continuidad y que la media de 200 no fuera ya resistencia, ¿no? Si bien, bueno, ya vemos que es una zona complicada, porque es una zona, bueno, donde el precio se ha girado en ocasiones anteriores, ¿no? ¿Vale? De momento, etapa 2 y todo hace indicar que arrancando, ¿no? Si nos vamos al diario,
pues igualmente, ¿no? Etapa 2 aquí vemos el patrón Blast, clarísimo, ¿vale? Como arrancado con bastante fuerza, ¿vale? Si bien, bueno, ya llevamos una, dos, tres, cuatro y cinco velas alcistas, nos ha dejado aquí lo que sería una topping tail. De momento no muy preocupante porque no tiene grado de penetración en la vela previa, ¿vale? Pero sí que parece que podría ser un fallo de patrón de ruptura, ¿no? Bueno, y que tuviera algo más de inhalación antes de volver a arrancar, ¿no? Pero bueno, toda la pinta por encima de 13.24 es cuando se le abre el escenario, ¿no? El movimiento fluido. Entonces, bueno, un valor interesante para buscar el lado alcista, aunque no estamos en el timing adecuado, ¿no? Quizás lo lógico sería que tuviéramos algo más de inhalación, por lo menos cubrir la zona del hueco que nos dejó el viernes y luego buscar un punto óptimo para incorporarnos con idea de que el siguiente arranque sea el bueno, ¿no? Para romper esta zona de los 13.24, tal como está en semanal y en diario, ¿no? Mm. Aquí se hace un, no sé si no, lío. A ver, comenta que en diario el tema de la etapa 2 y un patrón explosivo bajista. De hecho, considera que incluso si se hubiese estado delante del ordenador el viernes se pudiese haber entrado en cortos por semáforo. Pero, por ejemplo, para el caso del patrón explosivo bajista, un corto ahí, solo viendo la mecha que tiene por arriba, el riesgo rentabilidad que vaya a tener va a ser, yo creo que la relación es 1 a 1. Entonces eso ya haría descartar. Y luego, viendo lo que comenta Julio de ese suelo redondeado en semanal, la pinta que tiene, sobre todo cuando rompa los 13.24 y la gran vela sólida y todo eso, yo es un valor que seguiría y estaría solo atento para el lado alcista, que es lo que dice Julio. O Claro. sea, no intentemos a veces distraernos en intentar pillar migajas, porque a veces el distraernos por pillar esas migajas hace que no veamos, digamos, el bosque para pillar el gran lote, que sería en este caso el lado alcista. Entonces, eh, yo lo que me esperaría es eso, lo que ha comentado Julio, y el momento de entrada dice que cuando sería, sí, cuando supere la media de 200 en semanal. Lo suyo es que haga un rango lateral y en los 13.24 la entrada ideal, pero si no, a partir de los 12.30 sería para zona de mirar. Y un poco yo lo que he comentado en diario, al ver el horario lo confirmo, ¿no? O sea, yo Mm. esperaría algo más de inhalación a principios de semana, que viniéramos a cubrir la zona del hueco y desde aquí que el precio se reestructure nuevamente y ya nos dé el arranque, ¿no? Un poco, si lo vemos en horario, ya vemos, ¿no? Y vemos el patrón Blast igualmente en horario, como supera media 200 planas, ya se apoya y desde ahí arranca, ¿no? Entonces, bueno, lógico es que venga, primera zona de soporte, la zona del hueco, en torno a los 12. Y ahí lo lógico sería que el precio se reestructure nuevamente y acabe arrancando, ¿no? Con lo cual, yo un valor que solamente vería para el lado alcista. En ningún momento, solamente viendo el semanal, eh, cualquier posibilidad bajista la descartaría, ¿no? ¿Vale? Bueno, pasamos al siguiente, Scorpio Tan. Bueno, un valor que tengo aquí marcado, seguramente lo veríamos antes, semanas atrás. Un valor que semanal teníamos una etapa 4 que ya finalizó, ¿vale? Y aquí ya etapa uno incluso etapa 2, ¿no? Etapa 2 ya por encima de media 200, ¿vale? Mínimo relevante creciente, máximo relevante creciente. Y bueno, parece que rumba a su siguiente zona objetivo, ¿no? La zona de aquí, de los 55, donde probablemente se tenga que tomar un descanso, ¿no? Bueno, un movimiento ya extendido, varias semanas y lo lógico es que se tome un descanso para luego, bueno, continuar alcista, ¿no? Si nos vamos al diario, pues igualmente, ¿no? Una etapa 2 pero una etapa 2 ya extendida, ¿no? Una etapa 2 extendida, la que, además con una gran vela sólida, quizás de fin de movimiento, ¿no? Quisiera poder tener, probablemente pueda tener algo más de continuidad, pero bueno, lo lógico es que eso, que venga a esta zona de aquí y que al menos en esta inhalación le cueste, ¿no? Le cueste superarlo. Yo aquí lo único que diría es por el tema que espera consolidación, que se haga la de dos y ya está. O sea, que vea que normalmente cada, no sé, si es un 10% más o menos cuando está al máximo relevante respecto a la media de 20,
suele hacer la inhalación. Por tanto, lo que comenta Julio, a esperar esa inhalación que vaya a venir a la zona de los 48 y ya está, ya a partir de ahí. Bueno, un valor buena pinta en semanal, etapa 2, pero bueno, próximo a una zona de resistencia que probablemente al venir desde tan abajo, probablemente le cueste, ¿no? El primer intento y necesite Eh, de una mm. consolidación antes de arrancar, ¿no? Y eso, bueno, en diario se ve, ¿no? La etapa 2, pero algo ya extendida y con zona de resistencia próxima, lo normal es que llegue, pero que no la pueda superar al menos al primer intento, ¿no? Habría que esperar esa inhalación para buscar posicionarnos con idea de que al siguiente intento sea ya el bueno, ¿no? Es decir, que hasta ahora creo que todos los valores, al menos a nivel semanal, muy buena pinta de seguimiento para el diario incorporarse para posiciones alcistas. Ujú. O sea, movimiento fluido y todo. Así que muy bien. Vamos al siguiente. TSHA. Bueno, en semanal. Bueno, semanal, un sueldo redondeado amplísimo y, bueno, un valor súper interesante según veo, ¿no? Iniciando la Mm. etapa, bueno, confirmando el inicio de la etapa 2, aunque bueno, ya en la etapa 2 yo creo que ya estaba aquí, ¿no? Ya habíamos superado estos dos máximos anteriores y ya habíamos confirmado un mínimo relevante por encima de media de 20, ¿vale? Pero bueno, haciéndonos esta semana un patrón de ruptura a continuación alcista, ¿vale? Y que nos sugiere más continuidad, ¿no? Además, arrancando cerca de la media, después de una consolidación de dos velas superando media 200, lo cual nos sugiere de que debería de tener más continuidad en las próximas semanas, ¿vale? Un valor muy interesante, con una visión core, ¿no? Si nos vamos al diario, pues etapa 2 y, bueno, tras el hueco que nos hizo el jueves, nos deja lo que sería un patrón 1-2-3, ¿no? Un patrón 1-2-3 de los interesantes, ¿no? Porque, bueno, una gran vela sólida que elimina máximos relevantes previos y una inside bar, que en este caso, bueno, lo ideal es que hubiera sido roja para darnos una mejor opción de entrada, pero realmente una vela de consolidación con mecha por abajo y que nos sugiere más continuidad alcista, ¿no? Vale, con lo cual, valor interesante, ¿no? Como comenta Julio, patrón 1, 2, 3. O sea, que comente por qué no. O sea, si es que no ve ese patrón o qué es lo que le ha despistado del viernes. Porque sí que ha visto, claro, la gran vela sólida, pero lo del viernes, al abrir por ahí, no sé si es que como abre por encima la gran vela sólida, le despista y no ve ese patrón 1, 2, 3. Lo que sí que diría, también por el mensual, un segundo, es que ha visto mensual y horario. Entonces, lo que les diría es que en este caso, eh, si vas en operativa swing, no hace falta mirarte cuatro marcos temporales, porque a no ser que estés delante, para optimizar la entrada en horario, realmente el horario no va a hacerte falta ni mirarlo. Y si estás en operativa swing, el mensual ni siquiera te va a afectar, porque si realmente, por ejemplo, te sube, yo que sé, a los 5 que veo en mensual que hay un máximo relevante, estamos hablando de un 50% más o menos. Como has entrado en operativa swing, dudo que puedas aguantar, digamos, como si fuese operativa core y cambiar esa parte mental, digamos. Entonces, lo que sí diría es eso. Si vas a swing, no hace falta que mires tanto el mensual. En el semanal ya es suficiente para ver la corriente. Y el horario, en todo caso, para optimizar la entrada si estás delante, pero si no estás delante no hace falta. Vale, bueno, ya vemos. Un valor interesante, además con una visión core muy buena, ¿no? Porque en mensual ya veo que lo que estaba haciendo es el acunamiento justamente y arrancando. Pasamos al siguiente, es Hoji. Bueno, hoy igual, sueldo redondeado en semanal y etapa 2, ¿vale? Etapa 2, además, confirmando, ¿no? Patrón de ruptura a continuación alcista esta semana. Y bueno, dejando una gran vela sólida que también nos sugiere más continuidad alcista, ¿no? Si nos vamos al diario, etapa 2, si bien con una exhalación que ya parece, ¿no? Que se está quedando sin fuerzas, ¿no? ¿Vale? Tenemos aquí una doji en definición, de momento sin grado de penetración en la vela previa, pero que probablemente, bueno, el precio se tenga que tomar un descanso, ¿no? Después de una exhalación en la que se ha alejado de la media en torno a un 18%, lo lógico y sano sería que tuviera una pequeña inhalación
Su primera zona de soporte la tenemos aquí, en esta zona del hueco, para desde ahí, bueno, arrancar y dar continuidad al movimiento, ¿no? Que tenemos en semanal, un movimiento fluido y que, bueno, tiene también muy buena pinta. Yo aquí le comentaría lo mismo que he dicho, no recuerdo a quién, que mire el bosque y no intente coger las migajas. En este caso tiene dudas sobre el patrón explosivo bajista. Para un patrón explosivo bajista tenéis que ver que tanto en semanal como en diario esté hiperextendido. Si nos vamos al semanal, realmente esta semana lo que tenemos es la primera gran vela sólida, o sea, no tiene tres grandes velas sólidas, no llega a objetivo para empezar una inhalación, no hay algo que nos diga un fallo de ruptura como hemos visto en otros valores. O sea, a nivel semanal no hay nada indicativo de que pueda empezar una inhalación a soporte menor, sino realmente ha roto todo y la pinta que tiene semanal es de continuidad alcista. Entonces, si en semanal no lo tienes, ya directamente en diario descartar. Y a nivel diario, buscar patrones que estén con movimiento fluido. Julio ahora mismo está marcando en ese círculo una posible zona de parada porque hay un gap ahí y entonces el movimiento fluido terminaría ahí más la relación que hay aquí sería 1-1 más o menos, y no hay ni grado de penetración ni nada. Entonces, hay que buscar movimientos que sean realmente explosivos en las dos partes y muy lejos de la media. Y un 18%, no sé, habría que ver este valor realmente, cuánto se aleja de la media, porque hay valores que están siempre cerca de la media y otros que se alejan y se acercan, pero realmente esa volatilidad hace que realmente un 18% no sea lejos de la media para este valor, entonces habría que verlo. Entonces, en este valor, primero ver siempre el semanal, lo que he comentado, y una vez en el semanal, visto, y ya entonces ver en el diario si cumple algo, pero es que no hay ni tres grandes velas sólidas, ni nada a nivel diario, que haya un patrón explosivo bajista. Y lo que haría es eso, estar atento, como pone Julio, para incorporarse para el lado alcista e irnos a por los 90 primero, más o menos, y luego a los 120. Sí, sí. Valor que tiene muy buena pinta para medio plazo, ¿no? Y si encima es valor del Russell, diría, el Joy este, de pequeña capitalización, teniendo en cuenta que lo que vemos en el Russell es irnos a máximos históricos, pues estaría alineado con el mercado ahí. Ujú. Bueno, pasamos al siguiente, que es Merck. Vale, Merck. Bueno, en semanal. La etapa 4 que teníamos ya parece que finalizó, ¿no? Con este fallo de patrón de venta uno ya tenemos mínimos relevantes crecientes, máximos relevantes que ya van a ser crecientes, con lo cual, etapa uno, ¿no? La media de 20 que se ha empezado a girar alcista, etapa uno bueno, parece que detrás el patrón de ruptura a continuación alcista que tuvimos, ha hecho el pullback y bueno, parece que se aguanta ahí en disposición de volver a arrancar, ¿no? Bueno, primera zona objetivo sería un poco la zona de los 95. Si nos vamos al diario, pues ya tenemos una etapa 2. Vemos que tras un movimiento potente, la media 200 ha frenado el precio, bueno, con lo cual esperemos que al siguiente intento ya no ofrezca resistencia, ¿no? De hecho, patrón de compra uno, retest y bueno, la oportunidad que nos dio nuevamente el viernes para buscar esta nueva exhalación, este arranque, esta nueva exhalación que ya esperamos que supere la zona de la media 200 y bueno, para dar continuidad a la etapa 2 que tenemos, que supere el máximo relevante previo, ¿no? Bueno, con idea de ir a buscar esa zona que hemos comentado en semanal, que sería la zona de los 94, 95, ¿vale? Entonces, bueno, un valor interesante, ¿no? Patrón de compra uno con retest, un patrón de compra, un retest que esperábamos, ¿no? Por cómo arrancó la inhalación, arrancó con una gran vela sólida, con lo cual esperamos que el primer patrón de compra uno de fallo y requiera de un retest, ¿no? Un retest que ya vemos, ¿no? Que aparecen las mechas por abajo y aquí nuevamente dando entrada el viernes, ¿no? Y con idea de que, bueno, este arranque ya logre superar la zona de la media 200 y la zona del máximo relevante previo. Aquí la duda que tiene es el semanal, el fallo ruptura, Julio. Que la duda que tiene es eso, de que como es un fallo ruptura, Ujú. vaya a visitar soporte mayor, entonces en el diario tengamos una etapa 3 y una etapa 4. Bueno, Esa es pero la eso, duda que tiene y por la que a lo mejor eso no hizo la entrada el viernes por el PC1 que tuvimos tras retest. sí, bueno, realmente un patrón de ruptura tuvimos hace 2 semanas
no hubo confirmación, pero bueno, tampoco hubo negación, ¿no? Porque bueno, que la vela esta fue roja, pero realmente la zona de soporte aguantó, ¿vale? Y bueno, y parece que aguantó además con una mecha, pequeña mecha, y esta semana igualmente, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, el PC1 se puede operar perfectamente. ¿Por qué? Porque el stop lo vamos a tener aquí. Si salta el stop, pues tendremos la confirmación de etapa 3 en diario y de la confirmación del fallo de patrón de ruptura en semanal, que nos volvería nuevamente a la zona de soporte mayor, ¿no? Pero bueno, es un PC1 que se puede operar sabiendo que el stop es el que va a delimitar la confirmación del fallo o no. Bien. Lo que comenta, por ejemplo, es que si esa vela roja que comenta Julio, en vez de terminar donde termina, que está, digamos, en línea, hubiese terminado donde está la mecha, ahí sí que hubiésemos tenido una señal de un fallo de ruptura, digamos, confirmándolo. Pero Ujú. al dejar la mecha donde lo dejó, está en ese, digamos, 50% y lo que comenta Julio. Mero el diario y ya está. Y el diario que determine. No nos podemos anticipar ahí. Pero bueno, de esta forma, para nosotros la clave, suponiendo como lo veíamos esa semana, que se vería tal que así, ¿vale? Esa semana, nosotros este PC1 no lo vamos a operar, ¿vale? Por cómo ha arrancado la inhalación, ¿vale? Con lo cual, este posible fallo de patrón que vemos en semanal, bueno, no nos va a condicionar porque sabemos que nosotros este PC1 no lo operamos. Esperamos al siguiente. Y ya en el siguiente, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos que la zona de antigua zona de resistencia, ahora soporte, está aguantando, ¿no? Mecha por abajo, ¿no? Con lo cual, este de aquí sí se podría operar. Además, sabiendo que, bueno, tenemos el stop cerca y que el stop es el que claramente va a determinar si la operativa es buena o mala, ¿no? Porque si acaba saltando el stop, será señal de que habría el fallo de patrón en semanal, ¿no? Pero todo hace indicar de que no, ¿vale? Venga, pasamos a la siguiente, que es Solar Edge. Bueno, aquí en semanal. Estoy viendo que todas son de suelo redondeado, ¿eh? Semanal, suelo redondeado y ya etapa 2, ¿vale? Etapa 2. Y bueno, esta semana igualmente, ¿no? Tras este patrón de ruptura que tuvimos aquí, esta zona de aquí, esta semana abrió con un hueco bajista que ha sido negado, ¿vale? Hueco bajista que ha sido negado, lo cual nos sugiere más continuidad alcista, ¿no? Además, con movimiento fluido y que lo lógico es que el precio se venga a buscar la zona de los 50-51, ¿no? Bueno, estamos hablando de en torno a un 50%. Si nos vamos al diario, pues igualmente, etapa 2, ¿vale? Además, una estructura muy parecida en diario a la que tiene el Russell. Etapa 2 con mínimo relevante creciente, máximo relevante creciente y el viernes con una vela, bueno, una vela que fue roja hasta aquí y que acabó, bueno, con una mecha y sin grado de penetración en la vela previa, ¿no? Lo cual nos sugiere más continuidad alcista, ¿vale? Un valor que tiene, la verdad, que muy buena pinta, ¿no? Eh, Solo recordar, porque en el semanal dice que están 150 al máximo relevante. Si haces zoom al semanal, ¿vale? Que sí, posiblemente el máximo relevante esté, que es la zona de los 80, que será ese 150% que comenta, pero que también considera las zonas de congestión, o sea, la zona que marca Julio, se fije ahí que es donde empieza ese suelo después de una lateralización, que sería la primera zona objetivo. Y luego dice si con la vela del viernes sería entrada, el viernes tuvimos ese patrón de ruptura a continuación alcista y para entrar ahora hay otro patrón que es vela roja ignorada, en todo caso. Entonces, si hipotéticamente el lunes nos anula la vela, pues la entrada sería superación de los máximos del viernes y stop en los mínimos y ese 1% y ya está. De todas formas, esta vela, tal como está, en un marco temporal menor, es un hueco en V, Mm. ¿vale? Es un hueco en V, El ¿vale? retest está haciendo Arrancó ahora. aquí, cubrió el hueco y desde ahí arrancando nuevamente, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, evidentemente, para una operativa swing, la entrada sería la superación, ¿no? Vela roja ignorada, superación de la vela del día previo, ¿vale? Bueno, pasamos a la siguiente, que sería SERS. Bueno, mira, aquí sí que veo el patrón explosivo bajista que antes han comentado algunos, ¿no? Mm.
Valor que suelo redondeado, llegó claramente a su zona objetivo, ¿vale? Con un movimiento ya muy extendido y vemos que ha probado, ¿no? Durante 2 semanas ha intentado superar esa zona y no ha podido, ¿vale? Con lo cual, bueno, aquí sí que vigilaría la posibilidad de un patrón explosivo bajista, ¿no? A la pérdida de, bueno, de la zona, ¿no? De los mínimos de las 2 semanas previas, ¿vale? En diario, ¿qué tenemos? Pues en diario tenemos una etapa 2 de momento, una etapa 2 no hay todavía ningún signo de reversión, media de 20 alcista, media 40 alcista, máximo relevante creciente y mínimo relevante creciente, ¿no? Con lo cual, de momento el aspecto sigue siendo claramente alcista, ¿vale? Solamente, bueno, que con el ojo puesto en ese posible patrón explosivo que vemos en semanal, ¿no? Después de la formación de un suelo redondeado, llegando a objetivo y, bueno, fallando por 2 veces en el intento de superarlo, ¿no? ¿Vale? Pero de momento, bueno, la zona clave, mientras no perdamos la zona de los 7,66, no habría opción de buscar el lado corto, ¿no? Mm. No, él está esperando el rango lateral para el lado alcista, porque se ve que en el semanal tienes movimiento fluido después de esa zona. Lado alcista. Yo no, Mm, no veo que después de un movimiento extendido de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas en una zona de resistencia importante a un 43% de una media, no me creería una ruptura, mm, ¿vale? No me creería una ruptura sin antes hacernos una inhalación, ¿vale? De hecho, probablemente esta vela de aquí del miércoles mañana sea máximo relevante. Tendremos una estructura de doble máximo, probablemente. ¿Vale? Entonces yo esto es un valor que ahora mismo para el lado largo no lo vería. ¿Vale? La siguiente es Duolingo. Bueno, Duolingo en semanal, etapa 4 diría yo ya casi, ¿no? Bueno, ya ha perforado un mínimo y casi el segundo, ¿vale? Media de 20 bajista, media 40 bajista. Si bien, bueno, a un 52% de la media que quizás al llegar a zona de soporte pudiera arrancar la inhalación, ¿no? Pero de momento un valor claramente bajista, ¿no? Si nos vamos al diario, pues igual, ¿no? Etapa 4, ¿vale? Etapa 4, si bien, bueno, después de un movimiento ya extendido empiezan a aparecer las velas de cuerpo y rango estrecho y las mechas por abajo, ¿no? Que quizás pueda arrancar en la inhalación, pero probablemente para luego continuar, ¿no? Su camino bajista, ¿no? Vale. Entonces, bueno, un valor que ahora mismo no lo veo ni para el lado eh, bajista, ¿no? mm. Pues está un poco extendido. Y para el lado alcista, sí, se podría buscar lo que sería de arranque de inhalación. Bueno, buscar aquí la zona de los 300, 310 para luego buscar el lado corto, ¿no? Él aquí la duda es eso, el patrón explosivo, en este caso alcista. Antes había puesto Joy para el bajista Ujú. y, por ejemplo, este valor sí que tiene mejor pinta y a raíz del valor de antes de shares, el semanal, por ejemplo, cumple una de las premisas, es llegar a la zona objetivo, encima una zona esa de 264 que es fuerte ese soporte. Y normalmente, por ejemplo, en FTC, fase de transición C, el acunamiento antes de romperlo, le toca una inhalación, hacer un acunamiento. Y de momento en semanal no lo hemos tenido. Entonces ahí, por ejemplo, sí que acoplaría esa inhalación a los 300 o la zona que sea para acunar y caer a la zona posiblemente a medio 200 de 200. Entonces ahí al menos en semanal sí que tienes la excusa para el lado alcista y a nivel diario lo que ha comentado Julio, que empiezan a aparecer esas mechitas por ahí y para hacer ese movimiento. Por ejemplo, este valor sí que tendría eso, y movimiento fluido que tienes a la izquierda y no como antes Joy, que me suena que Julio había marcado una zona de posible parada. Incluso aquí por riesgo-rentabilidad, el riesgo aquí es muy pequeñito a comparación de la rentabilidad. Entonces, Duel sí que para el lado de patrones explosivos sí que cumpliría, mientras que Joy no. Bueno, pasamos a la siguiente que es DK. Bueno, Aquí DK. tres grandes velas sólidas tenemos en semanal. Semanal, bueno, etapa 2
pero bueno, ya llegando a zona objetivo, ¿no? Y bueno, como comenta Manu, una, dos y tres grandes velas sólidas que ya sabemos que para nosotros es señal de, si no de salida, por lo como mínimo de gestión agresiva de stop, ¿no? En este caso, además, llegando a zona de resistencia y no pudiendo con ella, ¿no? ¿Vale? Esta mecha, no pudiendo con ella. Si nos vamos al diario, etapa 2 y ya vemos, ¿no? Cómo las mechas aparecen por arriba. Es señal de que, bueno, como mínimo, vamos a tener el inicio de inhalación, ¿no? Una inhalación, bueno, sana, ¿no? Dentro de esta etapa 2. Si bien, bueno, como tenemos una gran vela sólida, que ya sabemos que es movimiento fluido, aguantándose de momento en la primera zona de soporte, que es la zona del hueco, que nos dejó aquí el miércoles, ¿vale? Pero bueno, de perder esta zona, la siguiente zona sería esta zona de aquí, ¿no? Ya la zona de soporte menor y esta zona de en torno a los 27, 28, ¿vale? Pero el aspecto sigue siendo claramente alcista en ambos marcos temporales, ¿vale? Yo no vería aquí un... Aquí lo que buscas es un patrón explosivo bajista. Entonces, como ejemplo, por ejemplo, a mí, para quien preguntaba Joy y Dual, creo que era, aquí tendría un ejemplo. Semanal, tres grandes velas sólidas, llegando a objetivo, o sea, ya tienes algo en semanal que te dice que toca una posible inhalación. Y a nivel diario, eso, me ha comentado Julio, que ahora ya tiene movimiento fluido hasta la zona de los 27. Antes ya indicaba las mechitas por arriba, de cuerpos pequeños. Entonces, aquí tendría un ejemplo válido. Mm. Sí, pero ya sabemos que estaremos haciendo un movimiento contra tendencia dentro de una etapa 2 potente en semanal y en diario, ¿vale? Estaremos buscando un movimiento para luego seguir subiendo, ¿vale? Y este es valor para vigilar, que cuando hagan semanal la visita al soporte menor, ahí estar atento al lado alcista, porque cuando rompa los 32 movimiento fluido, ¿no, Julio? Sí. Luego tiene movimiento, bueno, No, tiene pinta de que queda 35 y fuera, tal, pero pero sí, pero tiene pinta ese claro, de y un si rompe movimiento esta zona, hacia lo los normal 50, sí. es que venga a buscar la zona de 50, Sí. ¿no? Bueno, pues pasamos a la última, que es del mercado nacional, Grifols. Vale, que yo creo que la comentamos ya también hace un par de semanas, ¿no? Mm. Grifol igualmente, ¿no? Suelo redondeado y lo lógico es que este movimiento acabe buscando esta zona de los 15, 16, ¿no? Ya hizo un primer movimiento potente superando media 200 y ahora parece que estaría buscando el apoyo, ¿no? Bien en la media 200, bien en la zona de soporte menor. Hecho, Poner mensual, después, mensual semanal, porfa. Ahora, a ver si cumple el tema del apoyo a la media 200 con el acunamiento mensual luego. Ujú. De momento esta semana ya apareciendo una bottom tail, bueno, además con grado de penetración, ¿no? Porque elimina más del 50-60% de la vela de la semana previa, lo cual nos sugiere de, bueno, ya los compradores empiezan a hacer actos de presencia y que podrían arrancar nuevamente, ¿no? Si nos vamos al diario, ya tenemos una etapa 4, ¿vale? Mínimo relevante decreciente, máximo relevante decreciente, media de 20 bajista, ¿no? Si bien una etapa 4, bueno, que ya empieza a estar en dudas, ¿no? Porque, bueno, hemos consumido más del 100% del último impulso bajista y un primer cierre por encima de la media de 20, ¿vale? Con lo cual, bueno, ya empieza a tomar esto pinta de etapa 1, ¿no? Una etapa 1, aunque todavía la media de 20 es claramente bajista, ¿no? Con lo cual, bueno, le va a costar un poco más hasta que la media de 20 se vaya girando, ¿vale? Pero bueno, un valor con buena pinta para buscar un siguiente movimiento que venga lo lleve aquí a la zona de los 15, 70, 16, ¿no? Mm. Vamos a poner el mensual como comentaba, mensual, bueno, el mensual, Vale. mensual etapa 1, ¿no? Etapa 1. Etapa 1, media de 20 se acaba de poner alcista. Eh, Aquí nos hizo un patrón de ruptura a continuación alcista, bueno, que estaría confirmando, pero de momento etapa 1 y que la superación de esta zona sería la que nos abriría el camino de la etapa 2, ¿no? ¿Vale? Y de momento todo apunta que se irá ahí, a los 15 y pico, 16, ¿eh? Entonces, bueno, un valor Y, también interesante para buscar posicionarnos por el lado alcista. y pon 4 horas, porfa. 4 horas. Es que pregunta, creo que pues en 4 horas no está la media de 200. Es que comenta, la pregunta que hacía era que, digamos que un apoyo, que es más fiable
un apoyo en la media de 200 o en la zona de soporte mayor. Que la pregunta exacta es esa. Dice, la duda que tengo es si para la consolidación del movimiento es mejor que apoye en soporte mayor o en media de 200. Imagino que se Está referirá a buscando el semanal. PC1 semanal, ¿vale? Está Sí, buscando el PC1 semanal él. claro. Imagino que se referirá a soporte menor. Yo creo que también, sí, cierto. Claro. Bueno, pues lo lógico. ¿Qué es más potente? Bueno, pues igualmente, igualmente potente, ¿no? Si un valor que claramente ha hecho un movimiento potente, superando máximos relevantes anteriores, y ahora nos hace una inhalación en la que la está haciendo con velas pequeñas, ¿no? Señal de que no hay fuerza vendedora, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos que esta semana nos deja una primera bottom tail que consume en torno al 60-70% de la vela previa, ¿no? Lo cual ya es señal de que los compradores están apareciendo. ¿Qué es más potente? Bueno, si se apoya en torno a la zona de la media de 200, pues es señal de que hay fortaleza alcista y que el siguiente movimiento pues será igualmente potente, ¿no? Te digo, está haciendo un movimiento desde aquí abajo y estamos haciendo una consolidación en la parte, en el tercio superior, ¿no? Del movimiento, lo cual es señal de fortaleza, ¿no? Entonces, bueno, si arranca desde aquí, pues probablemente el siguiente movimiento sea potente también, ¿vale? Y ya vemos, ¿no? Que en diario vemos cómo ha hecho una inhalación muy suave, alternando además con velas rojas y velas verdes, señal de que, bueno, los compradores siguen ahí, ¿vale? Ha llegado a una zona de control, como esta zona de hueco, y desde ahí nos ha dejado esta bottom tail encubierta y, bueno, ya incluso una etapa uno, ¿no? ¿Vale? Que aún le va a costar un poco porque la media de 20 sigue siendo bajista, pero probablemente estos mínimos yo creo que ya no los perderá. Típico fallo de ruptura que tenemos en etapa 4. Ujú. ¿Vale? Bueno, pues esto sería un poco todos los valores que nos habéis pedido. Vamos a darle un vistazo ahora al mundo cripto, ¿vale? Empezamos por Bitcoin en semanal. Semanal, etapa 2, ¿vale? Etapa 2, mínimo relevante creciente, máximo relevante creciente, media de 20 alcista, media de 40 alcista, ¿no? Si bien nos ha dejado aquí una estructura de doble máximo, ¿vale? Que ya sabemos que es una de las formas en las que finalizan las etapas 2, ¿no? De hecho, ya aquí lo dejó también y nos hizo una etapa 3 y una etapa 4 rápida, ¿no? Bueno, de momento, etapa 2 y inhalación que de momento se queda en la zona de soporte menor, ¿vale? En torno a la zona del 40-60, con lo cual no es preocupante, ¿vale? Pero bueno, una etapa 2 en la que nos ha dejado una estructura de doble máximo, que ya sabemos que es una de las formas en las que finalizan las etapas 2. De hecho, antes de que pases al diario, me acabo de dar cuenta lo que dice Julio, ha pasado las últimas 3 o 4 veces. O sea, no hace ahí ya no hace falta. O sea, márcalo con un círculo para que vean lo que comentas que ha pasado este mes, digamos, cómo finalizan las. Pon ahora también la parte de abajo de cuando termina el movimiento bajista y también incluso en el lado bajista, cuando gira ya para el lado alcista. Ujú. Eso y allí. Y en el caso anterior que fue julio del 24. Sí. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Bueno, de momento, ¿Volverá a suceder como antes o esta será la excepción? bueno, hay una diferencia, yo creo, que nos lo marcan las medias, ¿no? Aquí Mm. veníamos de un movimiento ya muy extendido, ¿no? Que lo marca que las medias estaban muy distantes, aquí igual, ¿no? Aquí, Vale, lo que está comentando no Julio, tanto. fijaros donde marca Julio shakeout. Donde tienes marcado shakeout. Ah, Que ahí tendríamos otro caso, y pero otro las caso medias. igual. Olvidaos del shakeout, sino el tema de las medias y cómo hace el fallo de ruptura, pero las medias cómo están. Ujú. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que aquí tendremos más esta circunstancia que no estas, Mm. ¿vale? Con lo cual, no creo que tengamos una etapa 3 y una etapa 4, ¿vale? Pero bueno, eso el precio lo irá marcando. De momento, etapa 2, una inhalación que se queda en la zona del 60%, zona de soporte menor. Y bueno, siempre que no perdamos a cierre esta zona, no habría mayor problema para continuidad de la etapa 2. Si nos vamos al diario, bueno, el diario ya tenemos una etapa 4, ¿vale? Etapa 4, máximo relevante decreciente y mínimo relevante que van a ser decreciente también, ¿vale? Probablemente
este máximo del pasado viernes, probablemente mañana sea un nuevo máximo relevante decreciente, ¿vale? Y lo normal es que tengamos un nuevo patrón de venta uno en los próximos días, ¿no? Primera zona objetivo, la zona de los 107 y luego la zona de aquí de los 105, ¿no? ¿Vale? Bueno, de esta forma ya comentamos, ¿no? Que en semanal, lo comentamos en el grupo, creo que a principios de semana, ¿no? Lo normal es que viendo el semanal, este primer patrón de compra uno acabe dando fallo, ¿no? Porque tenemos una estructura de techo congestionado y de doble máximo y que requiera como mínimo de un retest, ¿no? O sea, una vuelta nuevamente a la zona de los 107 o incluso 105, ¿no? Que hemos comentado en diario, ¿vale? Y si nos vamos a Ether, ¿vale? Bueno, en semanal, etapa 2, ¿no? Etapa 2 no hay duda, pero igualmente, ¿no? Después de un movimiento muy extendido, llegó justamente una zona de resistencia, una zona de máximos históricos. Lo normal es que al primer intento no pueda con ella. Y efectivamente ya vemos, ¿no? Como nos dejó ahí el fallo y desde ahí haciendo simplemente lo que sería la inhalación. La primera zona de soporte, esa es la zona de soporte menor, en torno a la zona de los 4.000 4.100, ¿vale? Y siempre que se quede en esa zona, pues no habría mayor problema para tener continuidad en esta etapa 2 y que al siguiente intento ya sí sea el bueno para superar la zona de máximo histórico anteriores que en esta primera ocasión no pudo, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, el diario ya tenemos una etapa 3, ¿vale? Ya tenemos aunque los máximos relevantes y los mínimos relevantes siguen siendo crecientes, bueno, ya tenemos muchos cierres por debajo de la media de 20, ¿no? Una media de 20 que, bueno, ya está siendo cortada arriba y abajo por el precio, ¿vale? Ya tenemos uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cierres por debajo de la media de 20, ¿vale? Con lo cual etapa 3, ¿no? Y bueno, etapa 3 y lo suyo es que después de la etapa 3 venga la etapa 4, ¿no? Etapa 4 que tendríamos a la perfección de esta zona de los 4.060, ¿no? Bueno, que eso cuadra un poco con lo que hemos comentado en semanal, ¿no? Además en semanal, un arranque de inhalación con gran vela sólida, lo cual nos sugiere de que al siguiente patrón de venta uno, vende compra uno, pueda dar fallo, ¿no? Y requiera de un retest, ¿no? Con lo cual, yo creo que nos queda algunas semanas, ¿no? En el mundo cripto todavía de lateralización bajista, ¿no? Antes de que venga el siguiente arranque alcista. Bueno, pues poco más, ¿no? Por nuestra parte, no sé si tienes algo más que comentar. No, que ahora mismo lo único que veo claro, por decirlo de alguna forma, son más los valores de Russell para el lado alcista Mm. que el resto. El resto no lo veo ni lado alcista ni bajista. Entonces me iría directamente a ese tipo de valores y ya está, y no me complicaría. Bueno, pues nada, lo dejamos por aquí y esperamos que haya resultado interesante y nada, vamos comentando durante la semana, ¿vale? Venga, un saludo. Chao. Mm.